asesinos del propósito. Amada iglesia, si usted no identifica esos asesinos, el propósito de Dios en tu vida no se va a cumplir. La mayoría de veces es fácil culparle al enemigo. Es fácil decir, es que el diablo quiere matar mi propósito. Y es más que obvio eso. Pero lo que no sabemos es que los asesinos más grandes están dentro de nosotros. Y esos son los más peligrosos. Y si no los identificamos, nos puede estar sacando del propósito de Dios. Hay gente que empieza bien, pero termina mal. Hay gente que empezó mal, pero terminó bien. Pero ¿cuáles son esos asesinos? Y al diablo lo podemos atar o reprender en el nombre de Jesús. Incluso la palabra de Dios dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero existe algo que no podemos batallar con una simple reprensión, y se llama el hombre viejo, el hombre antiguo, ese hombre caducado en nosotros que no nos hemos desprendido, que nos ha costado dejarlo, y que constantemente a veces parece ser que vuelve a retomar vida en nosotros. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, volvemos a las prácticas antiguas de nuestra vieja manera de vivir. Y por eso quiero que hoy leamos la palabra de Dios. Pero antes de leer, pongámonos de pie y hacemos nuestra manito derecha y dígale, Señor Jesús, ayúdame a identificar los asesinos del propósito, pero no solo a identificarlos, sino a exterminarlos de mi vida, a exterminarlos de mi corazón, para deshacerme por completo de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con unción y el poder de su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. Amén. Entonces dijo Mardoqueo, ¿quién? Mardoqueo. Que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, digan conmigo, ¿quién sabe? Y digan conmigo, solo Dios sabe, si para esta hora has llegado al reino. Tome asiento, por favor. ¿Qué está sucediendo en el contexto de este versículo, de esta historia? Para quienes no conocen quién es Esther, la Biblia menciona la reina Esther, que en algún momento llegó al palacio. No fue un tiempo que estaban de acuerdo, que ella anhelaba, que quería simultáneamente, y de repente dijo, logré estar aquí, sino que fue Dios quien lo había llevado, pero ella no conocía su propósito. Y Mardoqueo llegó un momento donde tuvo que confrontarle a Esther, porque cuando uno desconoce el propósito, no sabe lo que tiene que hacer, se acomoda en la vida en la que se encuentra y no apunta a cumplir ese objetivo para lo cual fue asignado. Entonces Mardoqueo le está confrontando en este momento a Esther y le está diciendo, si tú no hablas, te advierto que tú, tu familia y todos los que son parte de nuestro pueblo serán exterminados.
En otras palabras, Mardoqueo le estaba diciendo a Esther que este es tu propósito. Dios te trajo a este lugar no para que te saques fotos y subas al Instagram, sino que te trajo a este lugar para que cumplas un propósito específico. Amén. Y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que vas a hacer. Amén. Por eso, amados, no podemos solo identificar los asesinos del propósito, tenemos de eliminarlos. ¿Para qué? Para que ese propósito se pueda cumplir bajo la voluntad del Padre. Porque cada uno de nosotros, déjame decirte, tenemos un propósito divino en esta vida. Que tú y yo tenemos un propósito divino en esta tierra, en esta vida. Tú no naciste porque sí. Tenemos un camino. Este propósito es algo mucho más grande que las cosas que la tierra te puede ofrecer o que el mundo te puede ofrecer. Nosotros pensamos que enriquecen a los seres humanos. Ese propósito nos da vida, nos da objetivo para continuar nuestro camino. Si usted no encuentra su propósito, nunca va a ser feliz. Por eso, amada iglesia, debemos entender que la nación más grande en número de suicidios en todo el mundo son los Estados Unidos. Mucho más que aquellas naciones o países subdesarrollados que ni siquiera existe comida para alimentarse o agua para beber y ni siquiera tienen un futuro de vida. ¿Por qué Estados Unidos, siendo un país próspero, es un país estadísticamente designado como los que más suicidios tienen? Y simplemente es porque, déjame decirte, porque la gente no encuentra su propósito de vida, no tiene una razón para vivir. Creo que la mayoría de personas han padecido por este tipo de pensamientos. ¿Por qué tengo que vivir? Esta vida es desastrosa, esta vida no vale, solo problemas tengo, nada puedo yo disfrutar. ¿Por qué solo a mí me pasa esto? No sé si alguna vez usted se identifica con estas palabras o estas preguntas, pero cada uno de nosotros en algún momento nos sentimos como viento en popa o como estar a la deriva sin saber qué dirección tomar o qué propósito cumplir. Yo no sé cuántos de aquí se identifican con eso. Llegas a veces a la iglesia y dices, pero yo estoy buscando algo que pueda llenar mi corazón. Lo he intentado de muchas maneras, me he rodeado de gente, pero no encuentro qué propósito tengo aquí. Tengo dinero, tengo negocios, tengo trabajo, tengo familia, pero hay algo más que me falta. Y muchos tienen ese mismo sentir en su corazón. Yo no sé en qué estado tú viniste a la iglesia el día de hoy, pero Dios sí conoce, y Dios sí sabe, y Dios te entiende. Pero déjame decirte que nada en esta vida es coincidencia. Si tú aprendes a poner tu confianza en Dios, acercarte a Él y dejar todos tus problemas y tus cargas en sus manos, Él dice en su palabra, yo te voy a guiar y te mostraré el camino en el que debes de andar. Amén. Pero yo vine de parte de Dios a decirte que tú naciste con un propósito divino. Yo no sé cuántos pueden tomar esa revelación, pero decirte Dios tiene un propósito. Tú viniste a esta casa a prepararte para ser cumplido ese propósito. Tú viniste a esta iglesia no solamente para escuchar una palabra, sino para ser lleno del Espíritu Santo, porque quiere que cumplas ese propósito que va a hacer que sea transformado. Si tú eres de nación, será el reino de los cielos, será aumentar, será expandir el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que el profeta fue profeta desde el vientre de su madre. Quizás usted pueda preguntarse, pero pastor, ¿cómo un profeta puede ser profeta en el vientre de su madre si no ha pasado por una escuela de profetas? Simple, porque Dios
ya estableció un destino y un propósito de vida antes de que nazca. Amén. Es verdad que una escuela de profetas hace bien, pero ¿sabe para qué sirven las escuelas? ¿Sabe para qué sirven las iglesias? ¿Sabe para qué sirve la formación? Justamente para eso, para tratar con tu área, porque si ya tú tienes un llamado, es porque ya tienes un propósito, pero necesitas carácter. Amén. Y para eso sirven las escuelas. Muchos dicen que yo he seguido la escuela de la vida, ¿verdad? Porque la vida nos ha tratado de una manera a veces incomprensible y Dios lo ha permitido, pero porque también te está formando, también es parte de una escuela. Pero eso no quiere decir, y eso no determina el llamado que tú tienes. Que sigas una escuela o no determina el llamado que Dios te ha dado. Dios te dio un llamado y Dios te dio un propósito, dice su palabra, desde el vientre de tu madre. Desde el día en que tú estabas siendo engendrado en el vientre de tu madre, Dios ya te escogió. Él ya estableció un camino, Él ya estableció un propósito. Amén. Tú no puedes negar algo que es tangible, algo que es evidente. Dios a muchos los ha colocado en el lugar que Él ha querido porque ha descubierto cuál es su propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El problema es que no entendemos que si Dios nos creó fue para darnos un propósito y no cualquier propósito, sino un propósito grande. Por eso la Biblia nos dice que debemos de llevar fruto, pero fruto en abundancia. Porque nuestro propósito no es sencillo, nuestro propósito no es pequeño, nuestro propósito es grande en esta tierra. Amén. Pastor, pero ¿por qué Dios nos dio un propósito grande? ¿Por qué cree que nosotros tenemos, o cada uno de nosotros tenemos un propósito grande? Simple y sencillo. Porque todo lo que Dios nos ha otorgado siempre va a ser para glorificar el nombre de Él. Amén. Todo propósito es para glorificar su nombre. Por eso el día de mañana que hay votaciones, hermano, aún su votación tiene que glorificar el nombre de Dios. Amén. No vote por votar. Usted tiene que entender qué va a hacer en las urnas. Usted tiene que entender cuál es el objetivo del Señor, cuál es la voluntad del Padre, para ir con toda seguridad y decir, Dios, voy guiado por tu Santo Espíritu, para no cometer errores. Porque ahora la gente es fácil, ay, bueno, ponemos porque ponemos, lo que sea, lo que salga. Algunos están con una monedita y cárcel. ¿Cree que eso es correcto? De ninguna manera, diga conmigo, de ninguna manera. Todo es para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y una de las bendiciones más grandes de nuestra vida es encontrar ese propósito. La gente es feliz cuando encuentra el propósito por el cual ha sido creado. Mientras tú no encuentres ese propósito, vas a seguir buscando de una u otra forma qué hacer en esta tierra. Mi pastor me dijo, encuentra tu propósito y deja de desperdiciar tu tiempo. Porque uno en el servicio también le pasa lo mismo. Entra a la iglesia, pastor, en lo que usted quiera tomarme en cuenta, por favor, en lo que sea. Porque no sabes cuál es tu propósito. No importa con que me ponga a limpiar, o con que me ponga a predicar, o con que me ponga a saludar a la gente, no importa, no, tú tienes que enfocarte, primeramente entender cuál es tu propósito para alinearte a Él y poder decirle, Señor, úsame en ello, porque fui llamado para ello y de la misma manera me preparo para cumplirlo. No voy simplemente a estar como pensando en qué voy a hacer. Había un gran hombre que decía esto: existen dos caminos importantes.
y dos días importantes. El uno es el día en que naces y el otro es el día en que tú descubres para qué naciste. Y eso es verdad. Hay gente que no sabe ni cuándo nació. No sé si usted conozca alguno o usted ha sido parte de ello. Hay gente que ha dicho, ¿y yo cuándo nací? ¿Por qué? Porque he sido abandonado. Porque en algún momento alguien lo adoptó. No saben exactamente el día, la fecha y le ponen como que un día aproximado. Qué feo eso. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentirá esa gente? Esos niños, esos jóvenes. ¿Cuándo nací? ¿Quiénes son mis padres? Vivir en una incertidumbre a esa magnitud causa tristeza, causa dolor. Porque nosotros fuimos creados para cumplir un propósito. Y si yo no sé ni siquiera de dónde vine ni quién soy, ¿cómo voy a conocer también cuál es mi propósito? Pero gloria sea al Señor y gracias a Él, que Él dijo, aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Amén. Por eso todo aquel que vino a Cristo ya no es huérfano, tenemos Padre. Y mientras tenemos Padre, tenemos propósito. Y si tenemos propósito, tenemos un destino de gloria para darle a Él. Así que si usted fue adoptado, déjame decirte que yo también fui adoptado, usted también fue adoptado y todos fuimos adoptados por Cristo Jesús. Y no hay nada más hermoso que sentirse adoptado por el Rey. Así que no podemos nosotros despreciar a nadie, porque aquel que fue adoptado también tiene un propósito. Y Dios lo permitió porque quizás te estuvo librando de un camino mucho peor que el que te encuentras ahora. No sabemos los propósitos de Dios hasta cuando los descubrimos. Y solo los descubrimos cuando en nuestro caminar se van abriendo las puertas. Amén. Y si hoy estás donde estás, déjame decirte, es parte del plan de Dios para tu vida. Tienes que nacer para poder vivir, ¿verdad? Pero no podemos vivir plenamente hasta que no descubramos el propósito por el cual nosotros nacimos. Es verdad que para cumplir ese propósito necesitamos primero nacer. Para poder vivir, pero necesitamos descubrir para cumplirlo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén. No lo alcancé todo, pero cada día, ni tampoco soy perfecto, dice el apóstol Pablo, pero cada día lucho, prosigo para tratar de lograr cumplir para lo cual yo fui creado. Amén. Les dije en otras palabras para más comprensión. Trabajo todos los días, me esfuerzo todos los días, no soy perfecto, pero continúo. Por eso Dios vino a decirte en esta mañana, nunca dejes que nadie te separe del propósito por el cual tú naciste. Sigue peleando, sigue batallando. No, es que pastor, yo creo que ya no estoy cumpliendo, es que siempre me alejo, es que siempre peco, es que siempre resbalo, es que siempre lastima el corazón de mi Señor, siempre les defraudo a ustedes como pastores, les defraudo a mis líderes, me defraudo a mí mismo, defraudo a mi familia, ya no sirve mi vida. Y te dejaste engañar por el enemigo. Pero déjame decirte que el diablo no es el más grande enemigo, sino el que tú te dejes convencer. El que tú puedas aceptar
enojan las palabras del enemigo que te dice que tú no sirves, que tú no vales. Sacúdete, mi amado, porque somos seres humanos. Y jamás vamos a ser perfectos, sino hasta que cuando Cristo venga y nos haga perfectos. Amén. La palabra del Señor dice que nosotros vivimos en esta carne incorruptible, en esta carne que se mancha constantemente, que se pierde, que cae, que se distorsiona. Pero llegará el día en cuando Cristo aparezca en las nubes y Él nos mire y Él nos llame, y entonces seremos transformados, dice nuestro cuerpo, Amén, para la gloria de Él, y será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo parecido a Cristo, y solo aquel día nosotros seremos perfectos. Amén. Gloria a Dios. Por eso tu caminar diario siempre debe de ser pensar en que no soy perfecto, pero Dios dice, pero lucha, pero pelea. Mientras tú tengas vida, tienes oportunidad para seguir peleando. No es coincidencia que tú te levantes el día de hoy. No fue coincidencia que Dios te tenga con vida, porque si Él hubiera dicho, ya no, de verdad, ya tú eres el colmo, ya no sé qué hacer contigo, ya el Señor ya te hubiera llevado. Pero si tú te despertaste con vida, es porque Él te dice, yo sigo creyendo en que tú puedes levantarte y puedes seguir luchando, porque te estoy dando la oportunidad para que lo hagas, pero depende de ti. Amén. Depende de ti. No culpes al diablo, no culpes al que está alrededor, no culpes al que está atrás tuyo. Toma conciencia que si Dios te da vida, es porque Él cree todavía en ti. Y Él sabe que tú lo puedes hacer. Y cada día tenemos nuevas misericordias de su parte. Dios te hizo nacer con un propósito. Tú no fuiste un accidente. Tú fuiste diseñado por Dios para este tiempo. Tú fuiste diseñado por Dios para esta hora. Tú fuiste diseñado por Dios y preparado para establecer el reino de los cielos aquí en este lugar. Si tú estás aquí es porque Dios te escogió para que seas un embajador de Él, para que tú a través tuyo Él pueda obrar y pueda ser bendecido todo aquel que te escucha, todo aquel que está abrazado por ti, todo aquel que es aconsejado por ti, todo aquel que es orado por ti. Por eso Dios te trajo. Por eso Dios tiene tu vida en sus manos. Y por eso cada día tú estás aquí. Tú no naciste por accidente. Ay, no, pero es que mis papás me dijeron, pastor, que yo no debía haber venido, que yo soy un desastre, que yo no debía haber estado aquí, que esto y aquello. Podrán decir lo que quieran. Pero si tú naciste es porque Dios ya te planificó y dijo, vas a llegar y vas a nacer, vas a crecer y vas a ocupar un lugar que muchos no han ocupado y vas a tener el privilegio de tener mi espíritu, de ser guiado por Él y de ir a las naciones para impactar lo que yo voy a hacer a través de tu vida. Amén. Eso es suficiente. Que no nos importe lo que digan los demás. Que importe lo que Dios estableció en tu corazón y el camino que Él te trazó para que lo hagas. Tú fuiste diseñado por el diseñador más grande, por el mejor de todos los diseñadores. Si tú en el mundo has visto cosas preciosas, no sé si en un momento te sentaste frente a la televisión, viste documentales y tremendos edificios y tremendas ciudades con luces, con última tecnología, y tú dices, wow, qué precioso, qué hermoso, ¿cuál fue ese arquitecto que creó esos edificios, que creó? Y te sorprendes. Y ves tremendos paisajes. Y uno tiene que ponerse a pensar, si el mundo, si el hombre es tan creativo y tiene diseños preciosos preparados para
para cosas grandes. Imagínate cómo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate cómo es tu Padre Celestial. Si así es el mundo, imagínate lo precioso que Él te hizo. Imagínate cómo con tanto amor te diseñó en el vientre de tu madre y te entretejió y dijo: este es mi hijo, esta es mi hija, y lo voy a hacer con cuidado, le voy a hacer hermoso, le voy a hacer hermosa, y le voy a hacer bello, y le voy a hacer bella. Porque tú eres bello y bella cuando cumples el propósito de Dios. Porque déjame decirte que el propósito divino siempre va a estar conectado con las bendiciones, tanto terrenales y espirituales, como también las pruebas y las circunstancias que vas a tener. Todo está conectado. El propósito divino está conectado con el propósito que tú tienes en tu corazón, con los planes que tú te vas a establecer. Porque si Dios quiere cumplir ese propósito, va a poner sus sueños en tu vida. No va a dejar que tú los pongas por encima de ellos, el tuyo. Dios va a poner sus propósitos, sus sueños, sus proyectos. Por eso cada día que yo me arrodillo delante de la presencia del Señor, yo le digo: Señor, hoy no quiero que se cumplan mis propósitos ni mi voluntad. Quiero que tu voluntad y tus propósitos estén por encima de los míos. Y haz que esos propósitos estén en mi corazón. Y que tú y yo seamos uno solo, Señor. Porque llegado a entender, mi amado, que de nada sirven mis sueños si no son los sueños de mi Dios. Desprecia, dobla, rechaza y aparta tus sueños. Es momento de que tú te rindas a los pies de Cristo y digas: no es mi voluntad, es tu voluntad. Dios te prepara y te bendice para que seas un canal de bendición para otros. Eso le dijo a Abraham, ¿o no? Le dijo: te bendeciré para que tú seas bendición. En otras palabras, si tu propósito es llevar sabiduría, Dios te dice: te voy a hacer sabio para que lleves y des sabiduría a otros. Pero si tu propósito es que tú puedas dar riquezas, entonces el Señor dice: te voy a dar estrategias, te voy a dar una mente más lúcida para que tú puedas conquistar riquezas y esas riquezas sirvan para bendecir y enriquecer a otros. Si Dios te dice: yo te voy a hacer un consejero, entonces ¿qué tiene que hacer el Señor? Llenarte de sabiduría de Él para que tú des consejo a otros. Dios siempre tiene ya establecido, pero no vengas a creer que yo puedo tener o cumplir un propósito que a otro le pertenece, porque somos muy buenos para eso. Mirar al otro, mirar a los demás para ver si soy como ellos o no. Tú tienes un propósito específico. En el caso de Esther, ella nació con una gran belleza, porque ese era el talento que Dios le estaba dando para llegar a cumplir el propósito que Dios tenía. Por eso te vuelvo y te repito: tú eres bello, tú eres bella, tú eres lindo, tú eres linda, siempre y cuando estés enfocado en cumplir el propósito por el cual naciste. Si nos ponemos en el lugar de Esther, quizás Esther se veía al espejo y decía: ay, qué linda que soy. Y esta belleza para conquistar ahí unos lindos hombres. Y a veces somos así. Como no conocemos nuestro propósito, nos envanecemos y queremos utilizar lo que Dios nos dio para otras cosas. Y lo peor que usted puede hacer es utilizar el instrumento y el talento, la habilidad que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, en cosas que no debes. La gente a veces es sabia, es inteligente y se pone a hacer cosas para el mundo en vez de hacer las cosas para Dios. Por eso las iglesias carecen de gente con talentos, porque la gente prefiere poner sus talentos a trabajar en pos del mundo, en pos de lo secular.
Yo estudié, yo soy ingeniero eléctrico y yo tengo unos grandes proyectos, pero la iglesia no tiene mi luz. La iglesia en la que asiste ese varón no tiene luz, está mal cableado, está mal hecho el proyecto. Y no somos capaces de poner al servicio de Dios lo que Dios nos ha entregado. Y Dios, déjame decirte, va a pedirnos cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Dios no te permitió ir a la universidad, no te permitió tener ese título para que lo desperdicies en el mundo. Dios te dio los talentos y las habilidades para que pongas al servicio de Él y su nombre siga siendo glorificado. Amén. Gente con talento sentado en una silla sin poder hacer algo. ¿Por qué? Porque cree que es para afuera. Es que allá me pagan, pastor. Es que acá sí. Y no nos damos cuenta que el mejor y más grande pago lo hemos recibido de nuestro Señor. Yo conozco gente millonaria con mucho dinero, hermanos, pero en los hospitales. Sus fortunas se gastan en medicinas. Gente que han sido entrevistadas con mucho dinero y le han dicho, ¿qué harías? Si te pregunto, ¿qué harías hoy en tu vida para cambiar alguna cosa que no te agrada, que no te gustó? ¿Qué es lo que harías? Y esta persona dijo, yo daría todo el oro que tengo, todas las riquezas que tengo, por salvar la vida de mi esposa o por salvar la vida de mis hijos que se están muriendo con cáncer. ¿De qué te sirve? El dinero es pasajero. El dinero es necesario, sí, pero no lo es todo. Amén. Pero si nosotros reconocemos, Señor, tú me has dado todo lo que necesito. Porque aunque no tenemos quizás dinero, porque a veces no tenemos que comer, pero Dios guarda nuestra salud. Yo me pongo a pensar y a veces me he puesto a analizar eso, porque cuando uno está pues llenito de la barriga, o sea, ya está como hinchadita, ¿no? Yo le llamo hinchadita, pero uno ya va engordado. Yo a veces digo, pero ¿cómo puedo bajarlo? Quisiera tener púlpito propio, Señor. Porque ahora pastor es sinónimo de tener un púlpito propio. La gente ve a un pastor y dice, no, ese no es pastor, porque no tiene el púlpito. Yo digo a veces, Señor, ¿y cómo puedo hacer ejercicio? ¿Qué alimentos tengo que consumir? Y cuando vemos una receta, hermanos, y te dicen, tienes que alimentarte bien, y uno está de acuerdo, y uno tiene que alimentarse bien, pero de repente cuando ve la receta, dice, yo ¿cómo voy a comprar todo eso si no tengo? Y que en vez de aceite natural o de cocina, que tienes que consumir aceite de oliva. ¿Sabes cuánto cuesta un aceite de oliva? Hay un frasquito ahí. Y eso va a estar gastado en comerme. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo me puedo mantener si no tengo dinero? ¿Verdad? Y ahí es cuando el Espíritu de Dios me contesta. Por eso me gusta hacerme preguntas a solas, aunque parezca loco hablando solo. Pero es cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar. Y el Señor me decía, tú no tienes dinero, pero dime que te has enfermado. ¿Acaso tú pasas de los hospitales? Y digo, no, Señor, pero mira cómo estoy, deja de quejarte. Mientras mi mano poderosa esté sobre ti, nada ni nadie podrá tocarte. Entonces yo no menosprecio el alimento, no menosprecio las recetas, no menosprecio que si hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, pero cuando uno no tiene las posibilidades, la mano de Dios siempre te va a sostener. Otra cosa es que teniendo no lo haces. Ahí sí, estarías pecando, hermano. Teniendo las posibilidades, no compras lo sano. Pero mientras tú estés con Dios, Él va a cumplir su propósito en ti.
Y Él no va a permitir que tú te enfermes, te vayas a un hospital o te mueras sin haber cumplido su propósito. Él es quien te guarda, Él es quien te protege, Él es quien te sana, Él es el que está contigo. Y nadie ni nada podrá separarte de su amor, y nada ni nadie podrá separarte de sus propósitos, de su voluntad. Y eso a mí me reconforta y le digo, Señor, gracias, porque aunque no puedo tener quizás todas esas recetas que en algún momento me gustaría tener y que sé que tú lo puedes hacer, Señor, pero hoy yo soy feliz con estar bajo la sombra de tu mano poderosa y nada ni nadie va a hacer que me enferme, Señor. Amén. Por eso la respuesta fácil que a veces yo le doy a la gente cuando está enferma, le digo, ayúdame. Pastor, pero el doctor me dijo que yo no puedo dejarlo. Ayude. Porque las cosas espirituales son mucho más poderosas que las cosas físicas. El ayuno y la oración es mucho más poderoso que tomarte un ibuprofeno o tomarte un paracetamol. Cuando tú ayunas, Dios hace milagros. Cuando tú oras, Dios hace milagros. Mi amado, mi amada, por eso tenemos que entender que no puedo tomar mi talento y lo que Dios me entregó al servicio de lo que yo no debo, sino poner mi prioridad en lo que debo. Y lo que tú debes de hacer y lo que Dios te está hablando hoy, todo lo que tú tengas, todo lo que el Señor te ha entregado, sea poco, sea mucho, siempre va a ser para cumplir su propósito y glorificar el nombre de Él. Amén. Pero la realidad es que muchas de las cosas que nos pasan en la vida es por culpa de nosotros mismos, no del diablo, no del enemigo. Mucho de lo que tú tienes o no tienes tiene que ver contigo, más que con el enemigo. Porque Satanás no tiene ni el tiempo ni todos los recursos para andarse ocupando de todas las personas y de todo el mundo. Porque solo Dios es omnipresente. Amén. Pero ¿sabe lo que hace el diablo? Dice, bueno, como yo aquí no puedo estar siempre, y todos los demonios no me alcanzan para cada persona, entonces yo voy a trabajar en la mente del hombre. Voy a trabajar en el enemigo más fuerte que es para el hombre, que es su propia carne. Entonces él empieza a implantar pensamientos. Él empieza a implantar argumentos en tu mente, te los dejó implantado como tú lo aceptaste, te dice muchas gracias, me libraste de estar pendiente de ti, me voy a trabajar con otro. Y te dejo ahí, a que tú solito te autodestruyas. Por eso cuando nos va mal no es culpa del diablo. Cuando muchas veces te va mal no es culpa ni de Dios ni del diablo, sino de ti mismo. Porque el peor de nuestros enemigos que están por dentro se llama el ego, se llama el orgullo, se llama la carne, se llama el viejo hombre. Esa es la realidad. Pero así trabaja Satanás. Y como usted, puedes estar en el lugar correcto, puedes estar con la gente correcta, en el tiempo correcto y fallar en cumplir tu propósito. Lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás tenía la unción, Jonás tenía la palabra, Jonás tenía a Dios incluso, tenía la profecía, tenía todo lo necesario. Pero un día él decidió no querer hacer la voluntad de Dios. Y así somos como iglesia, amados. Nosotros decidimos no querer hacer la voluntad del Padre, teniéndolo todo. Tengo una iglesia, tengo mis padres espirituales que me guían, tengo una escuela para formarme, tengo ya el llamado de parte de Dios, tengo la unción que el Señor me da, pero no me da la gana de cumplir el propósito. Y el problema ya no es de Dios, el problema es nuestro. Por eso es que Mardoqueo tuvo que confrontar a Esther, porque Esther tuvo un momento donde ella no quería hacer la voluntad de Dios. Nunca se ha predicado de esto, siempre le vemos a Esther como la mujer de fe, pero también tuvo sus errores.
Por eso, amada iglesia, tienes que entender que eso le pasa a muchos, dentro de la iglesia como fuera de ella. Tienen los elementos correctos, los recursos necesarios, pero nosotros mismos nos traicionamos en el cumplimiento del propósito divino. Y si le pasó eso a Esther, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero si nos proponemos a no hacer lo que Dios propuso que hiciéramos desde el vientre de nuestra madre, no hay nadie que cambie eso en nuestra mente. Si tú ya te propusiste hacer cosas que Dios no te llamaba a hacer, no hay nadie que cambie esa mente. Solamente el día en que tú reconozcas que necesitas de Dios, vas a poder reconocer que estuviste en un camino incorrecto. Por eso la gente a veces viene a la iglesia: pastor, ya lo intenté todo, ya me fui de viaje, me va mal, estoy en un trabajo, me va mal, me puse un negocio, me va mal. Y ya después de intentarlo todo, vienen a buscar de Dios. Amado, no esperes que algo malo te pase para buscar del Señor. Te recuerdo que Dios no es llanta de emergencia. Dios no es ambulancia que cuando solo te va mal ahí lo llamas. La Biblia nos enseña y le dice al joven que te acuerdes del Señor en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. Ahora es cuando debes de buscar de Dios, no mañana cuando te encuentres perdido. Ahora es cuando el Señor nos está llamando. Por eso cuando en la Biblia se abre el cielo y la voz del cielo y de Dios dijo: este es mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. Eso no pasó cuando Jesús estaba cortando madera, ¿verdad? En la carpintería. Eso sucedió el día en que Jesús decidió que llegue el momento para que sea cumplido el propósito para el cual fue enviado. Porque tú agradas a Dios cuando decides caminar en sus propósitos eternos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si tú quieres agradar a Dios, cumple el propósito para el cual Él te envió, para el cual Él te creó. La pregunta que debes de hacer: ¿estoy cumpliendo el propósito? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero entienden, no todos tenemos el mismo propósito también. El problema es cuando la gente quiere compararse con otros. Ay, es que él es evangelista, yo también quiero ser evangelista. Y si no fuiste llamado a ser evangelista, te frustras, te desanimas y te apagas. Por eso hay gente en las iglesias, incluso pastores, dejan botando las obras. La obra de Dios. Porque nunca se dio cuenta que no fue llamado, simplemente le gustó estudiar teología y se metió como que dice a ser pastor, porque ahí es que le veo que es fácil. Qué bonito es el pastor. Me paro los domingos del púlpito y ya. Y por eso deja botada la obra. Porque en el camino se da cuenta que el pastor no es fácil y que no fue su llamado. Por eso jamás, dile al que está a tu lado, nunca te metas en cosas que Dios no te llama a hacer. Si quieres agradar a Dios, dile, cumple los propósitos eternos que Dios tiene para ti. No te compares a otros. Amada iglesia, entiende que hay gente que fue llamada, en la Biblia nos menciona gente que fue llamada a las artes. En la Biblia, hermano, nos muestra el Señor que no todos tuvieron el mismo propósito. Y creemos que porque más fuerte se menciona un profeta, un evangelista, un apóstol, yo también quiero hacer. No, hermano. La Biblia me encanta aquel hombre que Dios le dijo, me acuerdo claramente cuando estaban preparando el tabernáculo, y le dijo al sacerdote, le dijo: yo voy a poner a alguien mi espíritu para que pueda hacer la decoración del tabernáculo. Y ella habla de las personas que están llamadas a la
para darte sabiduría y seas creativo. Amén. Amén. Por eso, uno de los ministerios más poderosos, aunque muchos no lo reconozcan, es el grupo de decoración. Amén. Y muchos menosprecian porque, ay, cualquiera puede poner globitos. Y no sabes que para ser decorador, tú tienes que meterte en ayuno y oración para que Dios te revele cómo Él quiere que sea decorado. Por eso yo le decía a mi esposa, porque ella encargada de decoraciones, decía, no escojas a cualquiera. Oremos para que Dios levante una persona espiritual. Amén. Que tenga la capacidad de arrodillarse y clamar a Dios y decir, Señor, yo no voy a decorar ni un pelito en esa iglesia hasta que tú no me muestres cómo quieres que decore y qué significado tiene esa decoración. Amén. Porque poner un globo acá no es para, ay, qué bonito, se ve bonito, sí o no, ya, ay, dejémosle. No, hermano, ese globo, el color tiene que tener un significado. La estatura del globo tiene que ser guiado por el Espíritu porque tiene que tener también un significado. Todo tiene que, un alfiler colocado tiene un significado. Por eso yo creo que caigo mal a veces, ¿no? Ay, el pastor que exagerado. Por eso yo les molesto cada rato a multimedia, logística, porque cada detalle yo lo miro. Mi esposa mucho más todavía, mi esposa es más detallista todavía. Pero si, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, si usted va a poner una tela aquí con alfileres, usted debería decir, a ver, tiene que alcanzarme 12 alfileres, porque los 12 significa conquista. Así tiene que ser la decoración. No sé por qué no me entienden esto. Oiga, pero Dios es sabio. Por eso cuando yo vine a este lugar, yo contaba las columnas aquí, 1, 2, 3. Y en mi imaginación era, yo quiero que haya postes o columnas como lo vi en el tabernáculo. Así era mi pensar, siempre ha sido mi pensar eso. Cada detalle tiene que tener un significado. Cuando yo pongo una silla, yo digo, ¿por qué tiene 4 patas? ¿Quién se acuerda de los que estudiaron en la escuela de liderazgo? Tercer nivel. ¿Tiene un significado o no tiene? Las 4 patas del ministerio. Entre ellas está lo espiritual, que es la oración, las finanzas, porque se sostiene por ellas. Porque si no hay una pata en una silla, se cae en una persona, ¿sí o no? Pero las 4 sostienen. Entonces, cada uno de los detalles tiene un significado, todo tiene un propósito. Por eso usted me ve vestirme nomás con varios colores. El pastor ahora se le ocurrió venir con verde, con azul, con rojo. Porque yo siempre digo, Señor, a ver el día de hoy, ¿qué voy a hablar? Aún la vestimenta tiene que representar la palabra que va a ser transmitida. Por eso la iglesia no es cualquier iglesia, hermano. Lo que nosotros tenemos, miren, muchos hasta nos han criticado, y claro que a veces hasta por broma, ¿no? Tenemos nosotros el color dorado y azul. Y cuando pintamos así, ay papi, parece tú de Sevilla. Digo, bueno, pues sí, es verdad. Y yo también no me había dado cuenta. Digo, es verdad, pero ¿qué culpa tengo yo que Dios me haya dado esos colores? ¿Sí o no? Porque el azul tiene una representación. ¿Sabe qué representa el azul? Sanidad. Amén. Por eso aquí sanidad. Amén. Porque cuando el Señor me entregó los colores, me dijo, esto va a ser transmitido, va a ser evidente. O sea, no te estoy dando porque sí, para que quede decorado y bonito una iglesia o las 4 paredes, sino porque cada uno de esos colores van a representar un poder sobrenatural. Amén. El dorado
¿Qué es el dorado? El reinado, la autoridad, la divinidad. Por eso la presencia de Dios se siente. Amén. El verde, y no es cualquier verde, es un verde esmeralda que el Señor nos dio como iglesia. Restauración, reverdecimiento. Amén. Cada color tiene un significado poderoso. En algún momento le explico. El sello de nuestra iglesia tiene significado, hermano. Cada cosa tiene un significado. Por eso, ¿usted se ha puesto a contar cuántas puntas tiene la corona del sello? Ahí no me he dado cuenta, no, claro, porque no percibimos lo que está a nuestro alrededor. Por eso cuando usted vaya a Israel, capaz que le hacen entrar como en el museo de cómo era el tabernáculo, y usted diga, ¡ay, qué bonita casa! Chévere así. Usted tiene que saber, cada cosita que el Señor ponía en el tabernáculo tenía un significado. Cada cosa. ¿Por qué creen que yo me subo con la Biblia? Es verdad que yo preparo mis temas y los tengo aquí en la computadora. Pero jamás me van a ver sin Biblia, porque la palabra de Dios representa autoridad y poder. Amén. Esto me respalda, hermano, cuando yo subo al púlpito. Por eso solamente podemos agradar a Dios cuando entendemos sus propósitos, cuando le descubrimos los nuestros y cuando cumplimos propósito y el objetivo para el cual fuimos asignados. No todos somos iguales. En la Biblia, gente que el Señor les asignó con riquezas. Y uno le dice, ay, aquí quiero ser de rico, Señor, dame mucha plata. Y si Dios no quiere, Dios los asignó, ¿saben para qué? Porque la gente de dinero está asignada para hacer columna financiera en la obra de Dios y para financiar proyectos de la obra de Dios. Amén. Pero la gente, cuando ya tiene dinero, se olvidó de eso. Y utiliza lo que Dios le dio para sus vanidades. Y Dios les va a pedir cuentas. Por eso hay negocios en los que te ponen bien a ti, pero Dios no quiere que te vaya bien como a la otra persona. Y nos matamos ahí. Ay, no, ¿y qué negocio me pongo pues, para que me vaya bien a este vecino? ¿Dónde está? Enchiladas y que le va bien. Por eso con mis cosas sabemos ir a algún lado y los proyectos que también nosotros hemos levantado, ¿no? A otros les va de maravilla. Nosotros teníamos hasta el proyecto, hermano, de exportar un producto que estábamos haciendo mi esposa y yo. Y nunca se logró. Y nos copiaron la idea a otros y no sé si estarán exportando, no lo sé. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? Ahora que somos pastores entendemos. Porque el Señor no nos quería en las naciones vendiendo productos, el Señor nos quería en las naciones predicando el Evangelio. Pues hay gente que nos ve y dice, ay, yo también voy a ponerme en iglesia. La vida ya sí les va bien, buen negocio porque es. Y se ponen al mes ya están dejándole. Porque no es el propósito de Dios para tu vida. Si a uno les va bien en algo, quizás a ti no te vaya bien, pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo, simplemente tú estás en el lugar equivocado. Y Dios tiene planes para ti perfectos. Y en lo poco mucho donde Dios te ponga, si tú obedeces a Dios, te va a ir bien y todas las cosas serán prosperadas y bendecidas. Porque cuando tú haces lo que Dios quiere, tú serás una señal de bendición para todo lo que tú has sido escogido. Por ejemplo, la Biblia habla de un Simeón y una Ana.
Y en la Biblia no se menciona en ningún momento, solo cuando ellos cumplen su propósito. Y cuando el Señor se le presenta y le dice: tú no vas a morir hasta que tú le cargues al Mesías en tus brazos. Pasó toda la vida metido en una iglesia para solamente cargarle al Mesías en sus brazos y pronunciar al mundo entero de que había llegado el Mesías. Ese era todo su propósito. Y el Señor dijo: cuando eso suceda, entonces te quitaré de esta tierra. Y así fue. ¿Se imagina? Pero ¿qué hubiese pasado si Simeón ya no hubiera dicho: que Dios, a mí no me gusta eso, yo quiero ser evangelista? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiese cumplido el propósito de Simeón ni nada, y no hubiese sido anunciado que había llegado el Mesías en ese pueblo. Él era un testigo de que el Mesías había llegado. Dios les escogió a los dos para ser testigos, pero si ellos hubieran deseado ser evangelistas, les hubiera ido malísimo. Por eso, mis amados, no busquemos ser igual que otros o ser como otros. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro propósito. Amén. Tú tienes que saber que vas a ser recompensado por cumplir con el propósito que te fue asignado. Tú no puedes correr la carrera de otros, no puedes edificar un cimiento ajeno. Si fuiste llamado a ser mano, pues sé mano. Si fuiste llamado a ser pie, sé pie. Pero no pretendas ser parte del cuerpo que no te pertenece ser. El cuerpo es perfecto porque cada uno cumple su función. El dedo no dice, como dice la Biblia mismo, ¿no? El dedo no dice quiero ser ojo. La mano dice quiero ser pie. Si tú eres pie, fuiste llamado a caminar. Amén. ¿Sí o no? Aunque tengas callos. Ay, es que no quiero que el pie huele feo, no me gusta ser pie. Hay cosas que a veces no nos agradan, pero si tú cumples tu propósito, vas a encontrar la felicidad que buscas. Amén. Por eso quiero mencionarte 5 cosas que tienen que morir para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Número 1, la falta de fe. La falta de fe. Cuando la lógica entra en la vida de un individuo para querer cumplir el propósito de Dios, entonces se desarrolla el temor y se muere la fe. Porque eso pasa a muchos. En vez de actuar por la fe, porque fuiste llamado para ciertas cosas, empiezas a meter la lógica. Y es algo que tenemos que trabajarlo todos. Porque cuando se presenta circunstancia, lo que decimos es que así no va a funcionar, es que así no vamos a tener. Y tratamos de poner la lógica a eso, y decimos es que si hacemos esto, nos va a ir bien. ¿Le preguntaste a Dios si así es como Él quiere? No sé, gente, hermano, que han venido de la iglesia a darme sugerencias: pastor, mire, podemos hacer esto o aquello para tener finanzas, para poder poner esto o aquello, para tener el terreno así. Yo digo, así no es. Ay, pastor, no me tome en cuenta. No me ignora lo que le estoy diciendo. Ay, pero en otra iglesia yo levanté esa iglesia. Ay. Qué bueno que esa iglesia haya sido levantado con tu creatividad, con tu pensamiento, con tu consejo. Pero no se trata de un consejo que yo puedo dar, se trata de la voluntad del Padre. Amén. Por eso esta iglesia nunca le hizo falta nada, ningún recurso para estar donde está. Dios todo lo ha suplido, porque Amén. cuando Él llama, Él capacita, y cuando Él te entrega algo, Él lo financia, Amén. y cuando Él te dice algo, Él lo cumple. Amén. Amén. Y así tiene que ser en tu vida. Si vas a darle un aplauso, dale al Señor. Porque te despide para darle la gloria a Dios. Levántate y dile gracias, Señor, porque tus propósitos son perfectos. Este es el capítulo 4, versículo 11. Ahí mismo.
donde estábamos, versículo 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther pensó que no fue llamada. Claro, no fue llamada por el hombre, pero fue llamada por Dios. Y ella no se daba cuenta de eso, pero ella pone la lógica. Por eso te digo, Esther cometió un error también. Ella puso su lógica y no puso la fe por delante. ¿La lógica cuál era? No, pues es que ya está decretado que si nadie entra por el llamado del rey, no puede entrar a su presencia. Entonces, ¿cómo me voy a atrever a entrar? Y a 30 días que el rey no me ha llamado, y que si yo me atrevo a entrar, yo voy a morir. Esa es la lógica. Por eso nunca debemos de nosotros manejarnos por lógica, sino por fe. Amén. Si el gobierno postula un decreto y dice que no podemos reunirnos, no debe de haber reuniones, ¿no es cierto? Pero si el Señor te dice: ve y hazlo, yo obedezco primero a mi Dios. Amén. Y por cuanto yo obedezco, tengo su protección, tengo su cobertura. ¿Qué pasó en la pandemia? No salgan. Y la gente salía porque dice que tenía fe. Porque no fue llamado para eso. Porque nunca le preguntó a Dios si debía salir. Pero aquí ustedes tienen a sus pastores testimonios vivos. Que cuando yo me fui a oración, el Señor me dijo: ve, sal y visita. Ve, sal y abraza. Ve, sal y ora por los enfermos. Yo voy a estar contigo. Por eso yo ni una vacuna me puse, hermano. Y en las noticias salían que pastores morían. Gente cristiana que decía que Dios le protegía y que nada iba a pasar, salía y se moría en las calles, hermano. Por eso el temor de mi familia es decirme: no, mi amor, vacúnate, que no sé qué, mira, pastores están muriendo. Le digo: esos pastores, porque quizás no sé si están obedeciendo o no a Dios, pero a mí Dios me dijo. Y así fuimos, salíamos con mi esposa, íbamos a entregar canastas, abrazábamos a los enfermos, orábamos por ellos. Y nunca nos tocó esa enfermedad. ¿Por qué? Porque sabíamos que Dios nos enviaba. Por eso usted no tiene que manejarse por emociones. Él dice que por fe estoy saliendo, pero Dios te dijo. Porque una cosa es confesar positivamente y otra cosa es tener fe. Y la fe es creer en lo que Dios te dijo. Amén. No creer en lo que ni te dijo ni nada y tú lo haces por emoción. Es otra cosa. Por eso hay gente que dice: me voy a poner este negocio por fe. Te pregunto, ¿Dios te dijo? ¿Dios quiere que te pongas en el negocio? Comprémonos, mi amor, esta televisión de 60 pulgadas. Mi amor, no te da. Por fe, Dios va a pagar. Y ella anda morgado de endeudado. Primero pregúntale a Dios si es su voluntad. Por eso Esther dijo, Mardoqueo le dijo: mira, tienes que entrar y hablar con el rey. Tienes que intervenir para evitar la muerte de todo tu pueblo y de tu familia, porque hasta tú te vas a morir. Y ella que dijo: no puedo, porque el rey puso este decreto, y si yo entro sin haber sido llamada, me van a matar. Por eso Mardoqueo, oiga, si no hubiese sido por Mardoqueo, Esther no conocía su propósito. Mardoqueo le dijo: bueno, entonces, si tú no quieres, pues Dios levantará a otros. Pero déjame decirte que si Dios te puso en ese lugar, es para que cumplas un propósito. Amén. Amén. Esther pensó que no era llamado, pero Dios lo había llamado. Ese es el problema que tenemos como seres humanos.
cuando empezamos a pensar humanamente y ponemos la lógica sobre la fe y actuamos en nuestra carne, abandonamos la fe. Porque la fe es lo que te mueve a cumplir tu propósito, iglesia. Cuando aplicas la fe, no miras la escasez. Cuando aplicas la fe, no miras si hay dinero o no hay dinero. Cuando aplicas la fe, no ves los problemas, no ves las circunstancias, no ves los obstáculos. Cuando tú aplicas la fe, no te importa nada, solo lo que Dios te mandó a hacer. Número 2. Lo que tiene que morir para que tu propósito sea cumplido es el egocentrismo y la indolencia. Si han escuchado ustedes mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis viajes, mis recursos, nadie más me importa, yo estoy yo. El ego, la indolencia. Y eso le pasó a Esther, porque Esther estaba cómoda, era la reina. Ella estaba disfrutando dentro del palacio, no le importaba lo que sucedía afuera. No, Mardoqueo, ¿cómo me van a pedir eso? Si yo estoy cómoda, estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila, yo disfruto manjares. El ego. ¿Cómo? Si estando bien voy a estarme yendo a sacrificar por otros. Pero déjame decirte, iglesia, la gente indolente nunca cumple con el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque los objetivos de Dios siempre implican sacrificio por otros. Siempre. ¿Tú quieres cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? El propósito de Dios implica sacrificios. La gente indolente nunca cumple el propósito del Señor. Toda visión que Dios te ha dado demanda inversión. Si no estás dispuesto a invertir tiempo, dinero, familia, trabajo, no vas a tener un ministerio grande. La gente se emociona, yo voy a predicar en las naciones, yo voy a predicar en los estadios, yo voy a tener un ministerio grande, yo voy a tener una iglesia grande, voy a tener multitudes, voy a tener grandes discípulos. Y no quieren invertir nada. Por eso gente que tiene ministerios sale fracasando porque nunca quisieron invertir algo.